lo siguiente. Política monetaria, y nos da un cuadrito que dice balance del Banco Central. Y hay una columna que dice activos y otra columna que dice pasivos. Cualquier institución, empresa o institución pública, privada, contablemente tiene que tener sus registros, ¿no? Entonces, ustedes seguro han visto en finanzas, algún curso de contabilidad, que siempre se separan los activos de los pasivos. A esto se le llama la T contable, y resulta que lo que está a la izquierda tiene que ser igual a lo que está a la derecha. Los activos tienen que ser igual a pasivos más patrimonio, y eso se debe cumplir siempre. ¿Por qué? Porque los activos son todos aquellas posesiones de la empresa que son de él y o que le deben a él. Entonces ahí está, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de una empresa, en activos está sus edificios, sus cuentas bancarias, el efectivo que tiene en caja, las deudas que le deben a esa empresa, todo lo que posee está ahí. Y en pasivos está todo lo que debe, lo que tiene que pagar a los bancos, lo que deben en intereses, los productos que ya le pagaron pero todavía no entregó, todo eso. Entonces, esos pasivos y activos. Igualito del Banco Central, hay pasivos y activos. Y ese cuadrito nos muestra eso. Los grandes activos del Banco Central son las reservas internacionales y el crédito interno. Y los pasivos son esterilización, certificado de depósitos, depósitos del sector público, emisión, circulante, depósitos de la banca comercial y depósitos en moneda extranjera en el BCR. Y ustedes se preguntarán, pero el Banco Central no es una empresa, ¿cómo puede tener activos y pasivos? Resulta que, pongamos este ejemplo, cuando el Banco Central acuña una moneda, un sol, ese un sol es un activo para el Banco Central. ¿Por qué? Porque él lo ha creado, ¿no? Él ha acuñado esa moneda, le da valor y ya está. Pero una vez que esa moneda sale del Banco Central y, digamos, llega a un banco, el Banco Scotiabank, digamos, ese un sol se convierte en un pasivo para el Banco Central. ¿Por qué? Porque es como si ese un sol es una deuda que tiene el Banco Central pero una deuda que tiene el Scotiabank con el Banco Central. Entonces, nosotros sabemos que cualquier deuda tiene que ser pagada, ¿no? Entonces, ese activo que antes era, ese un sol, que inicialmente era un activo del Banco Central, una vez que pasa a mano del banco de Scotiabank, se convierte en un pasivo para el Banco Central. Y como es un pasivo, tiene que ser algún momento saldado, ¿no? En algún momento ese un sol tiene que regresar al Banco Central. Y así sucede en la vida real. Eh, todas las monedas o todos los billetes que acuña el Banco Central, en algún momento, sea tarde o temprano, van a regresar al Banco Central. Y a eso se refiere esto de activos y pasivos. Entonces vamos a definir cuáles son estos términos. Hay una cosa interesante que a mí me gusta comentar en esto, y es las monedas de colección. Ustedes saben que el Banco Central saca monedas de colección, ¿no? Había una moneda de colección por el aniversario de la Católica, también por San Marcos. Hay monedas de colección con, no sé, animales representativos, lugares representativos del Perú. No es que el Banco Central se quiera hacer el chévere, el novedoso y hace esas moneditas. Sí, en parte sí, pero el objetivo económico detrás de hacer estas moneditas de colección es que esa moneda nunca vuelva al Banco Central. Entonces, el que compra esa moneda le está debiendo al Banco Central un sol, ese sol que está de colección.
Pero como este coleccionista jamás va a utilizar ese un sol, lo va a dejar en su mesita de noche, es como que nunca le va a pagar el sol o esa deuda al Banco Central. Y eso es genial, ¿no? Ustedes imagínense que le prestan dinero a alguien y esa persona no tiene la mínima intención de pagarles la deuda. Y para el Banco Central eso es una buena forma de apalancarse, de crear, de tener más dinero disponible, de apalancarse, de prestarse sin necesidad de pagar. Entonces, esa es una de las razones por las cuales el Banco Central pone estas monedas de colección, para que pueda tener mayor patrimonio sin necesidad de que tenga que pagar por este patrimonio. Es una estrategia bastante inteligente el Banco Central. Y nosotros como ciudadanos lo coleccionamos así, pero sin pensar ese trasfondo que tiene económicamente. Cuando vamos a hablar de conceptos, a mí me gusta utilizar el glosario del Banco Central, así que vamos a compartir la pantalla. Acá está. En el Banco Central ustedes pueden entrar acá. El glosario de términos económicos del Banco Central, que es, acá Víctor me dice que se siente utilizado, sí. De alguna forma nos utiliza el Banco Central para apalancarse y hacer crecer su patrimonio. Okay, acá está este glosario y pueden descargarlo en PDF y ahí podemos revisar cuáles son esos términos, los conceptos que tenemos ahí. Entonces, por ejemplo, las RINs, que son las reservas internacionales, nosotros ya sabemos más o menos qué son. Es todo aquel dinero que está en moneda extranjera que el Banco Central tiene en sus bóvedas. Acá están las RINs. Entonces las RINs, acá le hice diferencia entre los activos de reserva y los pasivos internacionales de un banco central. Las RINs muestran la liquidez internacional de un país y su capacidad financiera para hacer frente a sus obligaciones en moneda extranjera de corto plazo. En otras palabras, son todas aquellas monedas o divisas que posee el Banco Central y que son de disponibilidad rápida. Son líquidos. Entonces el Banco Central tiene cuentas bancarias seguro, donde tiene dólares, donde tiene pesos, donde tiene un montón de otras monedas, pero a la vez también tiene bonos, acciones que se pueden transformar en dólares muy rápidamente. A todo eso se llama reservas internacionales. Todo el dinero que posee el Banco Central en otra moneda, o todas las posesiones que tiene moneda extranjera que se pueden transformar rápidamente en liquidez. Una cuenta a largo plazo del Banco Central en, en dólares no es parte de las reservas internacionales. ¿Por qué? Porque si está a plazo fijo, el Banco Central no lo puede volver líquido inmediatamente. Entonces, la idea es de que sea moneda extranjera y que también sea líquido, fácil de utilizar. Vayamos acá, que es crédito interno. Dice, crédito interno es el total de las operaciones de crédito, colocaciones e inversiones, entre otros, del sistema financiero realizadas con residentes de un país. Está conformado por el crédito neto al sector público, crédito al sector privado y otras cuentas que incluyen activos pasivos netos como capital, reservas, provisiones, resultados, inversiones en activos fijos, los fondos de fideicomisos, canjes, la posesión de cambios, entre otros. El crédito interno neto es igual a la liquidez total descontada de los activos externos totales. Entonces, eso es lo importante. Crédito interno es sinónimo de liquidez total. Entonces, todo lo que circula en la economía, o todo lo que tiene el Banco Central, perdón, todo lo que tiene el Banco Central en moneda doméstica se llama crédito interno. Entonces,
Reservas internacionales es todo lo que tiene en moneda extranjera y crédito interno es todo lo que tiene en moneda doméstica, en soles. Y ese crédito interno puede estar en manos del Banco Central, pero también puede estar en manos del sector privado y también puede estar en manos del sector público. Entonces, esto es como si fuera la base monetaria, todos los soles que existen en la economía, y esto es todos los dólares que posee el banco. Pues la suma de eso, de reservas internacionales y de crédito interno, es todo el dinero que hay en la economía. Y es todo el dinero que hay en la economía, y todo el dinero que hay en la economía, al fin y al cabo, le pertenece al Banco Central, ¿no? Porque el Banco Central es el que acuñó los soles. Los dólares no le pertenecen al Banco Central en su totalidad, porque no es el Banco Central el que acuña los dólares. Pero sí, el Banco Central tiene un ahorro que está en dólares. Y vayamos al otro lado, esterilizaciones. Déjenme mover esto. Dice, una esterilización es la política monetaria que busca dejar la oferta monetaria inalterada en un contexto de un banco central que toma acciones frente a choques asociados generalmente a flujos de capital del exterior. Así, mediante operaciones de mercado abierto, un banco central puede neutralizar los cambios de la oferta monetaria debido a intervenciones cambiarias. Entonces, una esterilización es una operación que hace el Banco Central frecuentemente. ¿A qué se refiere? A que cuando el Banco Central ve que hay un desbalance en la oferta y la demanda de soles, ojo de soles, lo que hace el Banco Central es puede inyectar o sacar soles de la economía. Eso se llama esterilizar, hacer que la oferta y demanda coincidan. ¿Cómo hace eso? Con operaciones de mercado abierto. Las operaciones de mercado abierto son comprar o vender bonos. Entonces el Banco Central tiene bonos, por ejemplo del Estado peruano. Si quiere inyectar soles a la economía, lo que hace es compra bonos. Al comprar bonos, la gente, como nosotros, o los bancos, o otras personas, otras instituciones, le entregan los bonos al Banco Central y el Banco Central les paga en soles. Y esos soles están inyectando o están entrándose a la economía doméstica. Por otro lado, si el Banco Central quiere sacar dólares de la economía, lo que hace es, pero hemos hablado de inyección, ¿no? Ahora falta, bueno, si quiere inyectar soles, lo que hace es comprar bonos, ¿no? Si quiere sacar soles, lo que hace es vender bonos. Cuando el Banco Central vende bonos, va a entregar bonos a las personas y esas personas o instituciones le van a entregar soles al Banco Central. Entonces el Banco Central se está guardando soles que ya no van a estar en la economía. Ojo que estamos hablando de bonos que son contratos, no estamos hablando del bono que se da a los pobres, no. Estamos hablando de bonos que son préstamos que hace las personas al Estado. Los bonos son simplemente papelitos donde el Estado se compromete a devolverle cierta cantidad de dinero a las personas o instituciones. Entonces, yo puedo comprar un bono de 1.000 soles y un bono del tesoro de 1.000 soles, y ese bono tiene escrito ahí encima que dentro de un año esos 1.000 soles que yo le estoy dando al banco o al tesoro público me lo van a devolver, pero con un interés, digamos 1.100 soles. Esos son bonos del Estado o del Tesoro. Entonces, cuando el Banco Central hace eso, de meter y sacar dólares, pero meter y sacar soles de la economía, a eso se le llama esterilización. Entonces, cuando hace el Banco Central eso, por ejemplo, cuando está metiendo soles a la economía, es como si le estaría prestando soles al mercado. Por eso está en pasivos. Le está prestando. Y al contrario, si está sacando dólares,
es como si el Banco Central estaría guardando dólares, guardando soles del mercado. Entonces sería un negativo el pasivo. Ahora vayamos al otro, que son certificados de depósitos del BCR en moneda nacional, que está en la página 32. Pueden ser de corto plazo, de largo plazo, no importa, pero lo que nos dice acá. Los certificados de depósito a plazos son instrumentos monetarios alternativos a los certificados de depósito que buscan apoyar los mecanismos de esterilización a la liquidez utilizada en la compra de moneda extranjera. El Banco Central ofrece estos depósitos para captar moneda local de las instituciones financieras. Entonces, el propósito de los certificados de depósito son los mismos que la esterilización, pero la diferencia es que la esterilización se hace comprando y vendiendo bonos. Los certificados son simplemente papelitos que el Banco Central firma y se compromete a darle dinero o a guardar dinero de los bancos más grandes del Perú. Por ejemplo, si el banco Scotiabank esta noche cierra caja y le sobran 10 millones de soles, el Scotiabank no va a quedarse quieto y va a decir, ya, lo voy a dejar en mi bóveda esta noche. No, los bancos comerciales no son tan tontos. Ellos van a buscar que su dinero trabaje sí o sí, que vaya ganando intereses sí o sí, toda la noche. Entonces lo que hace el Scotiabank es agarrar esos 10 millones y va al Banco Central y le dice, mira, quiero depositar estos 10,000 soles y págame una tasa de interés. No importa que sea una tasa de interés chiquitita, que sea 0.00 no sé cuántos, pero al menos que vaya ganando algo. Entonces, a eso se le llama un certificado de depósito. Están depositando algo al Banco Central, el Banco Central al guardar esa plata le está debiendo al Scotiabank, ¿no? Entonces, por eso es un pasivo. Por otro lado, ahora tenemos depósitos del sector público. Eso ya no necesitamos buscarlo, ¿no? Es simplemente lo que el banco o lo que el sector público tiene en sus manos, ¿no? El sector público, el gobierno, los ministerios, los gobiernos locales, todos ellos tienen dinero guardado en cuentas bancarias, en cualquier banco, y como no están en el Banco Central, eso es simplemente como si le estarían debiendo al Banco Central, ¿no? Algún momento ese dinero va a regresar al Banco Central, pero por el momento son un pasivo porque no están ahí, están en otro lugar. La emisión no está, creo, acá. Acá. Emisión. La emisión comprende un conjunto de pasivos del Banco Central que sustentan la expansión de la liquidez y del crédito. En el Perú, la emisión primaria está constituida por billetes y monedas emitidos por el Banco Central y los depósitos en cuenta corriente en la moneda nacional y sistema financiero. Básicamente, la emisión primaria es, en teoría, lo que el Banco Central imprime, bueno, no imprime ahora, pero manda a imprimir dólares y acuñar soles. Sin embargo, hay una emisión que no es primaria y esa emisión tiene que ver con los bancos. Los bancos, seguro ya vieron en la teoría, tienen la capacidad de crear dinero, entre comillas. ¿Por qué tienen la capacidad de crear dinero? Porque ellos hacen circular una y otra vez el dinero que las personas depositan en su cuenta bancaria, ¿no? A ver, hagamos esto.
Vamos a compartir la pantalla acá. El negocio de los bancos comerciales es un negocio redondo porque ellos tienen capacidad de crear dinero sin necesidad de tener, de, de ser un banco central. Por ejemplo, yo, Diego Quispe, voy al banco de crédito, el BCP, y deposito 1.000 soles. ¿Okay? Y el BCP, por reglas del Estado, por reglas del Banco Central, no puede utilizar mis 1.000 soles. Tiene que guardar, por ejemplo, un encaje de 100 soles. ¿Por qué? Porque evidentemente en cualquier momento yo puedo ir al al BCP y sacar mi plata. No pueden utilizar todo mi dinero. Deben tener parte lista para que yo lo utilice. Entonces, eso es una seguridad que, eso es una forma de asegurar de que si todas las personas de un momento a otro queremos sacar nuestra plata, no va a haber falta de liquidez. Entonces, imaginan hoy día de que, no sé, la gente se asusta porque hay un evento sísmico, no sé, eh, las proyecciones del PBI caen a un montón, entonces todos se van a sacar su plata al banco. ¿Se imaginan que el banco no tenga su dinero disponible? Sería un caos total, ¿no? Entonces, por eso es que de los 1.000 soles que yo tengo en el banco, están obligados los bancos a tener una parte líquida y la otra parte la van a utilizar para prestar. Entonces, 900 soles se la van a prestar a otra persona, digamos a su compañera Lady. Entonces, esos 900 soles se los prestan a su compañera Lady y lo guardan en la cuenta bancaria del BCP. Pero como esos 900 soles ahora están en la cuenta de Lady, no pueden utilizar todo. Tienen que guardar 90 soles, el 10%. Lo restante, que son 810, lo van a utilizar para prestar a otra persona. Por ejemplo, a su compañera Andrea. Entonces, a su cuenta, a su compañera Andrea, le están prestando 810, pero de esos 10% se va a, para que esté ahí, ¿no? Para que por reglas del Estado no pueden disponer de todo. Y 729 es los restantes a su compañera Natalie, digamos. Y así, y si se dan cuenta, este banco BCP, yo he depositado 1.000 soles, pero el BCP ha prestado 900 más 810 más 729 y acá seguro más otro, más otro, más otro, hasta que esos 1.000 soles se diluyan, ¿no? Entonces mis 1.000 soles que yo he depositado al BCP, ellos han creado cuentas virtuales, porque no es dinero físico, sino virtual, que seguro va a sumar más de 10.000 soles. Entonces, a eso se le llama una emisión, que no es una emisión primaria, pero sí es una forma de emisión que tiene la capacidad de los bancos. Entonces, eso también corresponde a un pasivo del Banco Central, porque el Banco Central, primero, porque estos deudores, no sé, Lady, Andrea, Natalie, en algún momento van a tener que pagar esa deuda. Y al momento de pagar esa deuda, el banco BCP va a recibir el dinero y ese dinero en algún momento va a tener que regresar al Banco Central. Entonces, por eso es que es parte del pasivo del Banco Central. Luego, el circulante. El circulante simplemente es todo el dinero que tenemos las personas en nuestros bolsillos o en nuestras cuentas bancarias a la vista. Las cuentas bancarias a la vista son las cuentas de ahorros, básicamente, o toda aquella cuenta que se aparece a una cuenta de ahorro. Las cuentas de ahorro se llaman a la vista porque uno puede disponer de ellas rápidamente. Entonces, ese circulante es también parte del pasivo, porque en algún momento todo ese circulante va a tener que volver al Banco Central. Luego, depósitos del Banco Comercial en el BCR. Entonces,
los bancos centrales, pero los bancos comerciales, el BCP, el Scotiabank, todos ellos tienen cuentas de depósitos en el Banco Central por varias razones. La primera razón es por una obligación de tener encajes. El Banco Central obliga que un cierto porcentaje de los depósitos de los bancos comerciales esté en el Banco Central, exactamente para lo que les dije hace un rato, para que se asegure que si un banco quiebra o si un banco necesita mucha liquidez, las personas, los clientes, no se vean afectados. Y a veces por otras razones más específicas, por ejemplo, cuando se puede hacer política monetaria con los encajes. Pero, y bueno, a veces también porque los bancos comerciales no tienen dónde invertir, tienen, por ejemplo, les sobra 10 millones de soles, no tienen dónde invertir, ya cerró la bolsa de valores, ya cerró la bolsa de valores de Nueva York, ya cerraron los otros bancos, no saben dónde guardar su plata para que gane algo de interés, entonces lo depositan en el Banco Central. Y finalmente, depósitos en moneda extranjera en el Banco Central. Igualito, los bancos comerciales, al igual que tienen depósitos en soles, también van a tener depósitos en dólares. Y por eso es que también existe encaje en moneda en dólares y en otras divisas. Usualmente, el encaje, que es un porcentaje de los depósitos, como ya les dije, es más alto para los dólares que para los soles. Y eso tiene que ver con que nuestro Banco Central tiene el objetivo de desdolarizar la economía. ¿Cómo se pone? Desdolarizar. Resulta que hace más de 30 años, en la época de Alan García, más o menos, más del 80% de las transacciones económicas se hacían en dólares. Entonces, seguro muchos de ustedes que recuerdan cuando eran niños o bueno, ustedes nacieron ya muy tarde, pero yo, por ejemplo, recuerdo que cuando yo tenía 5 o 6 años, todos los carros se vendían en dólares. Todas las casas se vendían en dólares. Los electrodomésticos se vendían en dólares. Ibas a un supermercado y varios productos se vendían en dólares. Entonces, eso sucedió porque nuestra economía era sumamente dolarizada. ¿Y por qué? Porque el sol cambiaba de valor muy rápido por la inflación, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando a mi papá le pagaban en soles, inmediatamente hacía dos cosas. Se iba a comprar los víveres y si le sobraba algo de dinero, compraba dólares. ¿Por qué? Porque si dejaba sus intis en el bolsillo, en ese tiempo intis, en su bolsillo, esos intis iban a perder valor para mañana. Entonces no le convenía tener intis, sino de frente compraba cosas o lo cambiaba al dólar, que el dólar era más estable. Entonces ese miedo de que el sol o que el inti en esa época cambie tan rápidamente de capacidad adquisitiva, hacía de que nuestra economía sea dolarizada. Como les dije, más del 80% de las transacciones en el Perú se hacían en dólares. Eso es un país dolarizado, es un país bastante sensible o vulnerable a lo que pasa en el resto del mundo y además es un país que está indefenso y no tiene herramientas para defenderse ante choques externos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes, eh, cuando tú tienes tu moneda doméstica como el sol y por alguna razón el dólar, no sé, cambia de precio en el mundo, tú puedes hacer política monetaria, ¿no? Comprar, vender dólares, y eso es lo que se hace actualmente en el Perú. Cuando el tipo de cambio cambia bruscamente, interviene el Banco Central. Pero si en la economía solamente hay dólares y no hay moneda doméstica, es imposible hacer eso, ¿no? No es imposible. Si tu economía es dólares, no tienes cómo hacer política monetaria. Y eso, por ejemplo, es lo que le pasa a
a Ecuador. Ecuador tiene como moneda oficial el dólar. Entonces ellos tienen su banco central, pero su banco central no tiene capacidad de hacer política monetaria. Entonces, mientras más dolarizado esté un país, su banco central es cada vez más débil, porque no puede hacer política monetaria. Un país menos dolarizado es un país donde su banco central tiene gran poder para hacer política monetaria. Un país muy dolarizado es un país de que ante cualquier cambio en Estados Unidos o en países grandes, cualquier choque va a ser choque muy fuerte, nos va a afectar muy rápido. Pero si somos un país poco dolarizado, cualquier choque que suceda en el exterior nos va a afectar muy poco. Es por eso que un objetivo del Banco Central es desdolarizar la economía peruana. Y una de las formas ha sido poner encajes en dólares más altos a los encajes en soles. Entonces, el encaje, como les dije, es un porcentaje de los depósitos que tiene que estar en el Banco Central. Entonces, yo deposito 1.000 soles en mi cuenta del BCP y parte de eso se tiene que ir al Banco Central en forma de encaje. Por ejemplo, 5%, que sería 50 soles, ¿no? Entonces, 50 soles, perdón, estos serían soles. 50 soles en encajes al Banco Central. Si yo deposito en el BCP, por ejemplo, $1.000, la tasa de encaje va a ser seguro 10%. Entonces va a tener que ir $100 al Banco Central. De ese modo, resulta que el BCP, que es un banco comercial, no le conviene recibir depósitos en soles. Perdón, no le conviene recibir depósitos en dólares, porque de esos $1.000 solamente va a poder utilizar $900. Le conviene en su lugar utilizar o que tenga depósitos en soles, porque esos 1.000 soles va a poder utilizar 950. Es por eso que los bancos comerciales prefieren hacer sus transacciones en dólares, pero en soles hoy en día. Un ejemplo de esta desdolarización, que ha sido bastante bien aplicada en el Perú, es que en los cajeros automáticos nosotros no podemos sacar dólares, ¿no? Hay muy pocos cajeros en el Perú donde uno puede sacar dólares. Pero si se van a Colombia, la mayoría de cajeros te permiten sacar dólares. ¿Por qué? Porque es un país más dolarizado de lo que es el Perú. Con eso terminamos esto de el balance del Banco Central. Vayamos a la parte de abajo. ¿Preguntas, chicos? Dime, Natalie. Acá me dice Natalie en caso de Venezuela. Venezuela sí tiene su banco central. Bueno, en realidad todos los países tienen su banco central. El problema es cuán fuerte o cuán capaz es ese banco central de hacer política monetaria. Ahora, evidentemente, Venezuela está bastante dolarizado porque por la inflación todos quieren que sea, todos apenas reciben su sueldo en moneda venezolana, todos cambian a dólares, ¿no? Y claro, ahora hay algunas voces que quieren que el dólar sea ilegal, pero nosotros sabemos que cuando algo es ilegal se crea un mercado negro, ¿no? Igual de lo que pasó acá en los 80. En los 80 hubo un periodo en el cual el gobierno aprista dijo que ellos iban a poner el tipo de cambio. Entonces ellos ponían un tipo de cambio fijo. Entonces obligaban a que las casas de cambio, a que los bancos comerciales tengan un tipo de cambio fijo.
Pero evidentemente ese tipo de cambio en la vida económica del día a día fluctuaba un montón. Entonces no podía ser fijo, como decía la ley. Entonces se creó un mercado negro de dinero, de dólares. Un mercado negro, un mercado ilegal de dólares. Entonces, eso es también lo que está pasando en Venezuela. Hay un mercado negro de dólares donde evidentemente el tipo de cambio de ese mercado no coincide con ese mercado, con ese tipo de cambio que da el Estado. Hay otras personas que son más, eh, bueno, una estrategia cuando hay inflación de las personas es comprar dólares, eh, sea legal o ilegalmente en el mercado negro. Hay otras personas que lo que hacen, como mi papá, era comprar de frente todo lo que podía en ese día. Así que ya no tenía moneda doméstica en el bolsillo. Y hay otros más aún inteligentes que compran, no sé, acciones, compran bonos. Hoy en día hay gente en Venezuela y en China que compra criptomonedas. Pues las criptomonedas son dinero virtual, como los bitcoins, como Litecoin. eh, Ahora hay un montón, Bitcash, hay un montón de criptomonedas. Entonces, esas monedas sí fluctúan, son monedas virtuales que fluctúan bastante fuerte en realidad, pero son mejores que tener dinero eh, venezolano, ¿no? Entonces, hay muchos venezolanos que están, el Dogecoin también, que, que, que intentan cambiar su plata a ese tipo de monedas. El Dogecoin, ¿saben qué es el Dogecoin, no? Hay un montón de gente que ha perdido plata por el Dogecoin estos últimos días. El Dogecoin es una moneda virtual, una criptomoneda, que su símbolo es un meme. Vamos a poner Dogecoin. Ese es el simbolito de esa moneda, el perrito del meme. Y todo empezó como una broma. Un programador se dio cuenta que estas criptomonedas estaban muy sobrevaloradas. ¿Por qué? Porque las criptomonedas hasta hoy en día no tienen un uso real. Hay muy pocos lugares donde puedes comprar con criptomonedas, hay muy pocos lugares donde puedes utilizarlas. Entonces, él se dio cuenta que el valor de las criptomonedas crecía muy rápido, pero no tenía lógica, ¿no? Si el valor de la criptomoneda crece muy rápido, pero no hay dónde gastarla, ¿por qué crece más rápido? Entonces él se dio cuenta que ese crecimiento del precio de las criptomonedas era simplemente por especulación, no por que en realidad sean útiles. Entonces, sí, esa especulación hizo que un montón de gente se haga millonaria y un grupo de estos informáticos se burlaban de eso porque era evidente de que la especulación no iba a durar para siempre y que en algún momento iba a caer, iba a quebrar y iba a haber un montón de gente que iba a perder plata. Y ellos crearon su moneda, que es el Dogecoin, que está el perrito ahí, y que eh, resulta que, no sé si ustedes conocen que en esta aplicación o red social Reddit, creo que se escribe así. Reddit es como una red social donde la gente comenta algunos temas y en Reddit hay gente que se organiza. Hay una cuenta en Reddit que se llama Wall Street Beat, algo así, Wall Street, no sé cómo se escribe, Beat, donde la gente se organiza y compra acciones y las hace subir de precio rápidamente. Por ejemplo, en el GameStop, que seguro han escuchado en noticias, GameStop, luego sí creo que es GameStop.
GameStop es una tienda de videojuegos, pero videojuegos físicos. Y con la llegada del Internet, esta empresa durante los últimos años ha estado cayendo de precio porque es inservible en realidad. Y en Reddit, un grupo de adolescentes se, 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 se organizó y compraron acciones de GameStop de un día para el otro y el precio creció así. Ni siquiera así, sino así, hasta arriba. Entonces estos chicos que compraron esas acciones se volvieron millonarios rápidamente. El problema de esto era que en la bolsa de valores tú puedes comprar o puedes vender acciones, pero puedes vender acciones que se le llama comprar en largo, mejor largo, y comprar en corto. Comprar en largo o comprar en corto no significa que estás comprando a largo plazo o a corto plazo, no. Comprar en largo es apostar a que tu acción va a subir de precio. El precio sube. Y comprar a corto plazo es apostar a que el precio de tu acción baje. Entonces, esto es lo típico, lo que hace todo el mundo. Esto, que es comprar en corto, es más complejo. Lo que hacen es, yo me presto una acción de GameStop y esa acción de GameStop la vendo a este precio de acá, por ejemplo, a este precio. Me presto de un amigo o de alguien, la vendo a este precio, espero unos días y la vuelvo a comprar, pero a este precio menor. Entonces, la vendí caro y ahora la compro barato y esa acción se la devuelvo a quien me la prestó, ¿no? Es una táctica interesante. Y al que me la prestó le pago una comisión chiquita, pero por esa caída de precio yo gané dinero. A eso se le llama una venta en corto. Pero una venta en corto en algunos países es ilegal. Por ejemplo, en el Perú no está autorizado a hacer ventas en corto. En Estados Unidos sí. Entonces lo que pasa es que, como se dan cuenta, para hacer esta acción en corto, yo necesito prestarme una acción. Entonces hay un contrato donde estoy obligado a devolver la acción en un periodo determinado. Entonces las grandes firmas de Estados Unidos, como JP Morgan, los grandes de Wall Street, hacían esto con GameStop. Y resulta que los de Reddit hicieron subir el precio exactamente cuando estas grandes empresas como JP Morgan tenían que devolverle las acciones a las personas que les habían prestado. Entonces, estas empresas tuvieron que comprar sí o sí a estos precios altos las acciones de GameStop. Entonces, perdieron un montón de plata estas grandes empresas de Wall Street. Simplemente porque en Reddit un grupo de adolescentes se organizó de ese modo. Entonces, igualito con el Dogecoin, se organizaron, inclusive Elon Musk, que es el dueño de Tesla, también apoyó con sus tweets a eso, y el Dogecoin, que tenía un precio insignificante, estaba creo a inicios de año en 0.0007, y su precio era así, no valía nada. De un momento a otro subió, pero la gente se asustó y el precio está cayendo rápidamente. Se está recuperando, pero está cayendo. Y lo que se espera es que caiga a los niveles iniciales. Entonces, de lo que valía 0.007, creo, llegó a costar hasta $0.60. ¿Pues imaginan cuánta ganancia hay ahí? El objetivo de los chicos de Reddit era que llegue a $1, pero no lo lograron. Pero seguro van a hacerlo o van a intentar hacerlo de vuelta. A eso se le llama, o a eso se le conoce hoy en día como acciones memes. Los de Reddit escogen una acción que no bailan, o una acción, o una moneda, una criptomoneda, cualquier cosa,
y lo hacen subir de precio drásticamente. Por ejemplo, anteayer eligieron a Wendy's. Wendy's es una cadena de comida en Estados Unidos, pero que en los últimos años está cayendo de precio también rápidamente. Entonces, lo que han hecho estos chicos de Reddit es hacer que el precio de Wendy's crezca rápido. Igualito están haciendo con BlackBerry. BlackBerry ya no es potencia en telecomunicaciones, en celulares ya no es. Y su precio también está cayendo un montón. Lo que están haciendo los chicos de Reddit es haciendo subir el precio de esta empresa. Entonces, eso ha alarmado a Wall Street. Wall Street antes decía de que el mercado de acciones no se debía regular porque libre mercado, y ahora con esto de que el mercado está siendo manipulado por un grupo de adolescentes, están pidiendo regulación. Y curiosamente, cuando está pasando esto de que BlackBerry, Wendy's, el Dogecoin suben de precio, en los portales de los traders tienen ciertas aplicaciones para comprar, vender, se bloquean las ventas y compras de esas acciones para que no pierdan plata los grandes. Es interesante, los que están en finanzas o los que quieren ir a finanzas seguro les va a interesar esto, porque esto de que ahora la gente se organiza y puede hacer subir los precios rápidamente es algo que no pasaba hace 10 años, hace 5 años, era inimaginable. Y esto es gracias a la rapidez de la información, ¿no? Uno se puede organizar muy rápidamente. Y eso va a tener cambios bastante fuertes en finanzas. Seguro va a haber más regulaciones, van a cambiar la forma de hacer la compra-venta de acciones, van a poner más reglas, restricciones. Es un momento eh, es un momento de cambios en finanzas. Sí, en Reddit, yo estoy en Reddit ahorita viendo esas cositas por curiosidad, no porque quiera manipular el mercado. Pero sí, la gente en Reddit es muy organizada, pone sus comentarios muy bien argumentados, eh, y, y, y son muy, como les digo, muy fieles. O sea, si yo estaría en Reddit y haría esto con los chicos que están ahí, yo me moriría de miedo, porque esa acción que está subiendo rapidísimo, cualquier momento cae, pero ellos aguantan, 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 y son bien disciplinados. Entonces, eh, son muy, son muy, muy organizados, muy fieles entre ellos, no se traicionan, ¿no? Porque cualquiera de ellos podría decir, el precio ya llegó a tanto, voy a vender todas mis acciones y ya está, y que los demás se frieguen. No, son muy organizados. Sí, y esto ha ocasionado que un par de firmas en Wall Street quiebren. Eso sí. Acá Marcelo me habla del Banco de Inglaterra. No estoy informado sobre el Banco de Inglaterra. Lo vamos a averiguar para la siguiente clase. Nos sigamos. A ver, nos dice. El ataque especulativo de Soros. Sí. O sea, esto de manipular el mercado era común, pero lo hacían la gente que tenía un montón de plata, ¿no? Inclusive en el Perú pasó hace algunos años. Hace algunos años, un multimillonario trajo, creo que 5 o 6 billones de dólares al Perú de un día para el otro. ¿Para qué? Para obligar a que el tipo de cambio caiga drásticamente. Y eso lo hizo al propósito para manipular el mercado y sacar ventaja de eso. Igualito, hay gente que tiene un montón de dinero y tiene billones de dólares y manipula el mercado a su favor. Elon Musk, que es el dueño de Tesla, lo ha hecho varias veces. Ha manipulado el mercado a su favor. Y es conocido, pero
pero como son gente multimillonaria, nunca había sido, siempre se apañan o se justifica con que son negocios, ¿no? Como son negocios, tiene la capacidad o la libertad de hacer lo que quiera con su dinero. Y normal, ¿no? Pero ahora ese poder de manipular el mercado ya no solamente es eh, exclusivo de la gente con mucho dinero, sino ahora también de gente normal, ¿no? De adolescentes, de chicos que pueden invertir 10, 15 dólares, 100 dólares, pero en conjunto hacen una suma enorme de dinero, ¿no? A ver, sigamos. A ver, déjenme abrir esto. Ok, la pregunta que nos ponen ahí. ¿Qué operación debe realizar el Banco Central si desea aumentar la base monetaria en 25 millones de soles? Entonces, lo que puede hacer el Banco Central es una operación de mercado abierto. Una operación de mercado abierto, como ya les dije hace un rato, operación de mercado abierto, es simplemente la acción de comprar o vender bonos. Si yo quiero comprar, si el Banco Central compra bonos, va a recibir esos bonos, pero al momento de pagar va a desembolsar soles. Y eso es sinónimo de que va a aumentar la cantidad de dinero o la cantidad de la base monetaria en la economía. Cuando vende bonos, lo que está haciendo es desembolsar o entregar esos papelitos que son los bonos, pero le van a pagar en soles. Entonces va a recibir soles. Y como recibe soles, esos soles los va a guardar en su bóveda, que es lo mismo que quitar liquidez de nuestro mercado o nuestra economía. Entonces, si el Banco Central quiere aumentar la base monetaria, ¿qué tiene que hacer? Tiene que comprar bonos. Entonces, a eso se le llama una operación de mercado abierto expansiva. Esta es una operación expansiva. Y este de vender sería una contractiva, ¿no? Okay. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta esto a la cantidad de dinero? Entonces, como ya dijimos, la cantidad de dinero va a aumentar en la economía, ¿no? La base monetaria quiere decir que la oferta, o perdón, que la cantidad de dinero en la economía aumenta. Entonces, eso, en otras palabras, es que los bancos comerciales van a tener más dinero para comprar, perdón, los bancos comerciales van a tener más dinero para prestar. Como tienen más dinero para prestar, la tasa de interés quizás va a bajar, ¿no? ¿Por qué? Para incentivar a mayores préstamos. Entonces, eso genera que se otorguen más préstamos y eso al final va a ocasionar que la economía se dinamice más. ¿Ok? Eso respondemos ahí. Luego, veamos, multiplicador bancario. Considere que la tasa de encaje legal es del 10% y que todo préstamo tomado por un cliente es automáticamente depositado en una cuenta de algún banco comercial. ¿Cuál es el efecto de un aumento en la base monetaria de 25 millones en la cantidad de dinero? Entonces, esto se los comenté rápidamente hace un rato, ¿no? Que si hay más dinero en el banco, porque yo deposito plata, ustedes depositan plata, o por cualquier otra razón, parte de ese dinero que está depositado tiene que irse al Banco Central. En este caso, me dicen que la tasa de encaje es el 10%. Si yo deposito 100 soles al banco, 10% va a quedarse en el Banco Central como un seguro, ¿no? Y nos dice que cada préstamo tomado va a ser depositado en un banco comercial. Entonces, esto es crucial porque si no, no se cumple.
Hace un rato dijimos que yo depositaba en el BCP, si tenía 1000 soles, en el encaje se quedaba 100 soles y 900 soles eran disponibles para que el banco lo utilizara, ¿no? Entonces, luego venía su amiga Natalie, pedía un préstamo. Entonces, ese préstamo de 900 soles tiene que estar sí o sí en una cuenta bancaria. Si Natalie, en lugar de poner esos 900 soles en una cuenta bancaria, lo lleva y lo guarda debajo de su colchón, eso va a romper este canal de creación de dinero, del multiplicador del dinero en los bancos, ¿no? Entonces, el banco ya no tiene en sus arcas ese dinero. Entonces, tienen que cumplirse que cada vez que hay un préstamo, ese préstamo se deposita en una cuenta bancaria. Entonces, Natalie, 900 soles, el 10% se queda en el Banco Central y nuestro BCP tiene 810 soles disponible para prestarlo a su otra compañera, Leslie, por ejemplo. Y así, Leslie 810 en su cuenta bancaria, que le han prestado el banco, el 10% se va en encaje y el resto se va para prestar a otra persona. Y así sucesivamente. Entonces, lo que nos está preguntando es, ¿cuál es el efecto de esto? Entonces, en lugar de empezar con 1000 soles, lo que nos está diciendo es que empecemos con 25 millones de soles. Entonces, lo que me está pidiendo es sumar esto. En mi ejemplito es sumar este 1000 más este 900 más este 810 y así todos los que están en préstamos en una cuenta bancaria. Entonces, igualito. Ahora lo que voy a tener que hacer es esos 25 millones, sumarle los 25 millones, pero solamente el 90%, ¿no? Luego, esos 25 millones, pero 90% al cuadrado. Y así hasta el infinito. Eso es lo que me está pidiendo. ¿Cómo hago eso? Veamos cómo puedo hacer. Entonces, sería 25 millones. En mi ejemplito lo que hacía era lo siguiente, ¿no? Debería ser 1000 soles más 900 más 810 más todo eso. En el ejemplo que me están dando ahora, o el ejercicio, es 25 millones más 25 millones por 90%, más 25 millones por 90% al cuadrado y así sucesivamente. Entonces yo voy a decir que esto es mi valor A. ¿Okay? Entonces tengo A, lo que puedo hacer es factorizar, por ejemplo, 0.9. Si factorizo 0.9, acá sería 25, acá sería 25 por 0.9 más 25 por 0.9 al cuadrado y así hasta el infinito. Resulta que todo lo que voy a marcar en verde es lo mismo que A. Entonces, despejo eso, sería 0.10. 0.10A por igual a 25. Entonces, A sería igual a 25 entre 0.10. Sería 225 entre 0.10. 250. Entonces, ¿qué sucedió? Esos 25 millones que se inyectaron a la economía terminaron generando 250 millones de dólares. A esa capacidad que tiene el banco de generar dinero está relacionada con el multiplicador del dinero, el multiplicador bancario. Profesor, Dime. usted,
Usted puso como ejemplo el de guardar dinero debajo de la cama, que esto rompería esta cadena, ¿verdad? Lo mismo Exacto. pasaría si la persona con esta plata que se ha prestado se va a comprar bienes. Ah, no, no necesariamente. La idea de los bancos es que, o sea, estos 810 que tiene Leslie, no es que se los está prestando para dejarlos en la cuenta bancaria, sino los está prestando para gastarlos, ¿no? Pero la idea del banco es que Leslie gaste esa plata sin desembolsar liquidez. Entonces, si va a comer a un restaurante, va a tener que pagar con su tarjeta de crédito o con su tarjeta de débito o con una transferencia bancaria o con el YAPE o con el PLIN. La cuestión es de que no saque plata, no saque plata de en físico, no saque en billetes, no saque en monedas, todo sea virtual. Si todas las transacciones son virtuales, se va a cumplir esto. Esa es la idea. Por eso es que los bancos están tan empeñados en darnos tarjetas de débito, en darnos herramientas como el PLIN, como el YAPE, como las transferencias bancarias, exactamente por esto. Porque a los bancos, si los consumidores no necesitaríamos desembolsar billetes o monedas, su multiplicador bancario sería gigantesco. Pero si las personas todos los días sacarían su dinero para gastar y pagar en efectivo, su multiplicador bancario va a ser chiquito. Entonces, por eso es esa obsesión de los bancos comerciales de que todo se pague con mecanismos virtuales. Por eso es que te dan puntos bonus, no sé, puntos diners, hay promociones de que hay descuentos si pagas tu iPad con una tarjeta Interbank o con una tarjeta BBVA, ¿no? Todo eso que nos están promocionando es para que no tengamos dinero en físico, simplemente dinero virtual. Y tener dinero virtual va a hacer que su multiplicador bancario sea cada vez más grande. En este caso, hemos visto que toda esta línea nunca se ha cortado y estos gastos que hace Leslie Natalie no es que lo va a sacar del banco en efectivo, sino lo va a utilizar de manera virtual. Entonces, eso ha hecho de que 25 millones se transforme en 250 millones. Eso es multiplicar por 10, ¿no? Entonces, tiene la capacidad de, tiene un multiplicador de 10 y eso es extremadamente gigante, ¿no? Porque este banco comercial va a cobrar intereses a este 900 soles, va a cobrar intereses a estos 810, va a cobrar intereses al siguiente y al siguiente, pero sin tener, pero simplemente con haber tenido un depósito inicial bastante pequeño. Pregunta, chicos. Por eso es que tener un banco es sumamente rentable, muy, muy rentable. ¿Y qué pasaría si Leslie quiere retirar los 810, Natalie los 900 y Diego los 1000? Y en realidad esa plata no la tiene el banco. Sí, tu multiplicador va a ser prácticamente cercano a cero. Eh, o cercano a 1, porque solamente va a ser esos 1000, ¿no? El 1000 inicial. Entonces, si por ejemplo, yo que Diego deposito 1000 y acá paso a 900 y Natalie agarra y se lo lleva a, no sé, eh, a Cusco para gastarlo en comida, pero lo gasta en efectivo, en cash, en efectivo. Eh, Esto se corta y el multiplicador simplemente queda en 1, ¿no? Porque solamente ha sido, pero solamente va a ser 1900. Entonces, este A, que era, perdón, este A simplemente va a ser la suma de 1000
con este 900, nada más. Ahí quedó. Esto también justifica porque desde el Estado y desde los bancos comerciales se impulsa la inclusión financiera. La inclusión financiera quiere decir que todas las personas deberíamos tener instrumentos financieros, como cuentas bancarias, cuentas de depósito, cuentas de ahorros, cuentas de largo plazo, todo ese tipo de cosas. Y eso básicamente es sinónimo de que la gente ya no utilice efectivo, sino solamente utilice dinero virtual. Y bueno, tiene otro tipo de justificaciones, ¿no? Como seguridad, hay mejor rastreo de las operaciones, entonces hay menor elusión. Tiene otras justificaciones también interesantes, ¿no? Pero una de las justificaciones principales es esta de que genera que el multiplicador bancario sea cada vez más grande. Y si se dan cuenta, ¿qué pasaría si esta tasa de encaje fuera más chiquita? Ya no sería 10%. Si sería 1%, el multiplicador bancario también crecería un montón, ¿no? Entonces, una de las formas que tiene el Banco Central para reactivar la economía es hacer caer este encaje. Si el encaje fuera 0.1, ese multiplicador bancario sería gigantesco. Eso es una de las políticas monetarias que aplica el Banco Central, pero es muy poco utilizada. Pero tiene la potestad de hacerlo el Banco Central. Rara vez lo ha hecho, pero sí se puede hacer. Ok, vayamos a balance del Banco Central con modelo Mandel-Fleming. Tenemos ahí las ecuaciones típicas de consumo, ingreso disponible, impuestos, inversión, gasto, exportaciones, importaciones, exportaciones, una ecuación de tipo de cambio. En el mercado de dinero tenemos oferta monetaria nominal, demanda de dinero y nivel de precios que es 1, así que no nos va a importar eso. Ok, ya. Como ya estamos en Mandel-Fleming, quiero ponerles un ejemplo sobre cómo se resuelve esto, sobre todo en tipo de cambio flexible. En tipo de cambio flexible, resulta que las endógenas van a ser Y, va a ser R y va a ser E, el tipo de cambio. Yo sé que en el solucionario ha habido quizás algún error de nuestro otro JP, pero estas son las endógenas. Resulta lo siguiente. Vamos a poner esto, el grafiquito acá. Tengo acá Y, tengo acá R, tengo mi IS, pero mi LM, tengo acá mi IS, y acá voy a tener mi curva de balanza de pagos. Okay. Ok, entonces para mi curva IS, esa curva IS, yo sé que tiene esa siguiente forma, ¿no? Tiene una constante, una pendiente negativa, y acá está Y. Esto es, vamos a llevarlo acá. R. En la LM es R igual a una constante, que es usualmente negativa, con una pendiente positiva. Y para el caso de la balanza de pagos, yo siempre aconsejo empezar diciendo que la curva de balanza de pagos es R igual a R asterisco. En los ejemplos que les ha puesto el otro JP, aparece de otra forma, ¿no? Aparece como R igual a R asterisco menos
toda esta expresión entre un ROM. Yo les aconsejo que en los primeros ejercicios que practiquen, utilicen este. Recién cuando ya estén más capos, utilicen el siguiente. Este, que les estoy marcando en verde, quiere decir lo siguiente. La tasa de interés doméstica va a ser exactamente igual a la tasa de interés extranjera. ¿Por qué? Porque hay libre movilidad de capitales. Libre movilidad de capitales. Entonces, si la tasa de interés de la economía doméstica es menor a la tasa de a la tasa de interés del exterior, resulta que van a salir monedas, divisas. Entonces, como salen divisas de la economía, esto va a ocasionar de que en la economía peruana se hagan escasos el dinero, sea dinero extranjero o dinero doméstico. Y si se hace escaso el dinero, ¿qué va a suceder con la tasa de interés? Va a subir, ¿no? Va a subir porque como hay poco dinero para prestar, el tipo de cambio sube. Entonces, esta desigualdad va a regresar a esta igualdad. ¿Por qué? Porque ahora el dinero se va del país, entonces hay menos dinero para prestar en la economía doméstica. Entonces, eso es la intuición de por qué en la balanza de pagos siempre hay igualdad, porque es indiferente invertir en el exterior o invertir dentro del país. Evidentemente, esa igualdad no es exacta. Nosotros sabemos que la tasa de interés en Perú, al menos para grandes operaciones, debe estar en 3% o algo así, y en Estados Unidos es 1%. En Japón debe ser 0.2%. Entonces, no es cierto que esta tasa de interés sea exactamente igual, pero para ámbitos académicos, yo les recomiendo hacer esto porque facilita un montón. Esta segunda ecuación ya es más precisa, pero al momento de hacer el ejercicio nos va a dificultar un poco. ¿Y por qué es precisa? Por lo siguiente. Veamos esto. Yo tengo $1 para invertir y lo puedo invertir en la economía doméstica o en la economía extranjera. ¿Okay? Y ese $1 yo lo quiero bueno, que sea un sol, ¿ya? Porque estoy en el Perú, que sea un sol. Y ese un sol lo quiero invertir un año. Entonces, en la economía doméstica, ¿qué hago? Lo que hago es simplemente agarrar ese un sol, depositarlo al banco y el banco me va a pagar una tasa de interés R. Y ya está. Y al final del año voy a tener 1 más R. Eso es lo que gano en mi economía doméstica. Pero si quiero invertir ese sol en el extranjero, tengo que agarrar ese un sol y lo primero que tengo que hacer es transformarlo a dólares, porque en el extranjero nadie me va a aceptar dólares, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Tengo que ir a comprar dólares. Entonces, tengo que dividir esto entre el tipo de cambio. Entonces, divido entre el tipo de cambio y ya está. Me dan mis dólares. Y resulta que pasado un año, a mí me van a entregar esta cantidad de dólares, pero más una tasa de interés. Pero esa tasa de interés extranjera. Acá igual puedo poner así, si quiero. ¿No? Entonces, esto es en dólares lo que a mí me han pagado después de un año. Mi capital con la tasa de interés. Pero evidentemente, yo no puedo quedarme en mi país. Yo no puedo traer los dólares a mi país y dejarlos en dólares. Si quiero gastarlos, tengo que transformarlos a soles. Entonces, estos dólares los voy a convertir a soles.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a vender mis dólares. Entonces voy a multiplicarlo por la tasa de interés, por el tipo de cambio. Pero esta operación que yo hago, la estoy haciendo hoy. Entonces, ese tipo de cambio es lo que yo espero que sea el tipo de cambio acá de un año. No tengo certeza de cuánto va a ser ese tipo de cambio. Simplemente estoy hoy en día, al momento de tomar la decisión, estimando o esperando cómo va a ser. Entonces, para que yo sea indiferente entre invertir en el Perú o invertir en el extranjero, estos dos tienen que ser iguales. Entonces, yo despejo ahí, sería E más R igual a E esperado más R esperado del tipo de cambio. ¿Okay? Entonces, acá puedo poner esto. R, E menos E, ¿qué más falta? Más R, tipo de cambio esperado. Ok, ¿qué más? ¿Estoy despejando bien? A ver, tengamos esto. Cristian, ahorita te respondo. Espérame un toque. Estoy despejando esto bien. Tipo de cambio, ER más, está ahí. Entonces sería R menos C más todo esto. Okay, entonces R sería igual a esto, entre esto, más esto, por esto. Ok, y esto lo que me está diciendo son dos cosas. Primero, que mi tasa de interés, que mi tasa de interés doméstica depende, sí, de mi tasa de interés internacional, pero también depende de la depreciación de la moneda. ¿Eso qué quiere decir? La depreciación de la moneda, del sol, es cuánto va a variar el tipo de cambio en el tiempo. Entonces, cuando yo tomo una decisión entre invertir en el Perú o invertir en el extranjero, tengo que tomar en cuenta esas dos cosas. La tasa de interés del exterior y la tasa o el cambio en el tipo, el capo, la depreciación de la moneda. Eso es depreciación. Evidentemente, esta expresión es un poquito complicada y rara, por eso se simplifica en esta expresión. ¿No? Porque además, si acá cambio de signo, acá sería E menos E entre E más R, asumiendo que el tipo de cambio, este y este, no hay mucha diferencia porque hay estabilidad económica o algo así, queda así. Simplemente es para simplificar la ecuación. Pero la idea es esa. Por eso es que utilizamos este, que básicamente nos dice lo mismo, ¿no? Que en parte depende de la tasa internacional y depende negativamente de la depreciación ajustada por un parámetro. Entonces, eso es la idea. Entonces, veamos. Ya explicamos eso, que por qué nuestro amigo Yulinio puso esa ecuación. No es que esté mal, sino simplemente que complica el modelo. Okay. Entonces, ambos son correctos, solamente que en algunos libros va a aparecer así de frente, como en el libro de Jiménez, y en los libros de Waldo Mendoza va a aparecer en esta segunda forma. Es simplemente simplificación teórica, nada más. Entonces, ¿cómo graficamos? Esa balanza de pagos que puede ser escrita así o puede ser escrita así. Me está diciendo este gráfico que R debe estar en función de Y, ¿no? Y resulta
que acá R no está en función de Y, no aparece Y. Y acá R tampoco está en función de Y. Entonces, en ambos casos, la curva de la balanza de pagos es totalmente horizontal, en ambos. Entonces, en su PC puede ser que venga cualquiera de los dos. Yo voy a hacer lo posible para que venga la primera, pero quizás voy a seguir la segunda. Entonces, hay simplemente un paso adicional que hay que hacer cuando sucede esto. Entonces, por ejemplo, supongamos que esto, hagamos lo siguiente. A ver, ya. El gasto público aumenta. Si el gasto público aumenta, ¿qué pasaría? Aumenta el gasto del gobierno, aumenta la demanda agregada, ¿no? Si aumenta la demanda agregada, hay mayor demanda que oferta, por tanto, eso va a ocasionar que aumentemos la producción. Entonces, con eso, corregimos el desequilibrio en el mercado de real. Y gráficamente, eso es que la IS se mueve hacia la izquierda, ¿no? Si aumenta el gasto público, esta IS0, que era el gasto inicial, y esta IS1 es el gasto nuevo. Pero luego tenemos que irnos al otro mercado, que es al mercado de dinero. En el mercado de dinero resulta que si aumenta Y, aumenta la demanda de dinero, y si aumenta la demanda de dinero, hay más demanda que oferta. Si hay más demanda que oferta, entonces la tasa de interés tiene que ajustarse. ¿Cómo se va a ajustar? Teóricamente, si hay más demanda, ¿qué debería pasar? La tasa de interés debería subir, ¿no? Pero esa tasa de interés no puede subir porque está fija. Entonces, ¿qué va a pasar? Borramos esto y decimos simplemente que como hay más demanda que oferta, vamos a poner esto, mayor demanda que oferta, hay una presión para que R suba. Entonces, eso es, en otras palabras, que R quiere ser mayor a R doméstico. Entonces, como R quiere ser mayor al R doméstico, ¿qué va a suceder? Van a entrar divisas o van a querer entrar divisas. Si entran divisas, vamos a ir por acá, se hacen abundantes los dólares. Y si se hacen abundantes los dólares, el tipo de cambio va a caer. Y como estamos en tipo de cambio flexible, no hay problema. El tipo de cambio puede moverse. ¿Okay? Entonces ya, con eso corregimos el otro desequilibrio. Entonces, como el tipo de cambio cae, podemos eso graficarlo como. A ver, denme un segundo, vamos a las curvas, quiero ver las ecuaciones que tenemos arriba. Okay. Como el tipo de cambio cae, ¿dónde aparece el tipo de cambio? Aparece en mi ecuación de exportaciones y de importaciones, ¿no? Entonces, resulta que si el tipo de cambio baja, mis exportaciones caen y mis importaciones van a subir. ¿Cuál de los efectos gana por condición de Marshall-Lerner, que la voy a explicar luego en otra clase? El que va a ganar es las exportaciones netas. Este es el que gana. Entonces, las exportaciones netas van a caer. Eso es por la condición Marshall-Lerner. Condición Marshall-Lerner. La pueden repasar. La condición de Marshall-Lerner nos dice que los efectos de un cambio, que una caída del tipo de cambio,
lo que va a ocasionar es una caída de las exportaciones netas. Y al revés, un aumento del tipo de cambio va a ocasionar un aumento de las exportaciones netas. Eso, en otras palabras, que las exportaciones son las que dominan, no las importaciones. Entonces, si las exportaciones caen, resulta que va a suceder lo siguiente. Va a haber menor demanda. Y si hay menor demanda que producción y por tanto el Y cae. De modo que este Y que cae va a compensar a este Y que sube. Entonces, esta caída de exportaciones netas se observa en la IS o en la LM. En la LM, ¿no? Entonces, perdón, en la IS. Entonces, esta IS1 ahora va a regresar a esta IS3, que es la misma que la IS2, donde estamos con el gasto nuevo y con un tipo de cambio nuevo. Entonces, nos hemos quedado en el mismo punto, es decir, la IS primero se ha movido allá y luego regresa acá. De modo que este R se queda totalmente quieto. Este ejemplo es utilizando este de R igual a R asterisco. Ahora voy a hacer el ejemplo igualito, pero utilizando este segundo. Entonces vamos a copiar todo. Es prácticamente lo mismo, solamente hay una modificación chiquita. Como se dan cuenta, cuando se utiliza esa ecuación, se ve muy sencillo, ¿no? Okay. Entonces, este primer ejemplo ha sido utilizando este. Estoy borrando el otro para que no quede dudas. Y en ese segundo voy a utilizar este, que es el que nos daba en la dirigida. Resulta que se cumple todo lo mismo. Igual se va a cumplir, pero vamos a tener una pequeña modificación. La IS0 se movió a la S1, eso sí, no hay dudas. No hay ninguna duda. Pero acá vamos a aumentar algo. Esta caída del tipo de cambio afectó al mercado real, pero también va a afectar a la balanza de pagos. Entonces, si cae este tipo de cambio, va a caer la tasa de interés. Entonces, según esa ecuación, cae la tasa de interés. Entonces, esta tasa de interés que estaba acá, va a caer hasta acá. Entonces, esta va a ser nuestra balanza de pagos prima. Entonces, nuestra IS se va a mover hasta acá. A ver, veamos. Nuestra IS0, IS1, y ahora nuestro nuevo punto sería este. Sería nuestra IS2, donde es el gasto inicial y el tipo de cambio nuevo. Y este sería nuestro nuevo punto de equilibrio. Este era el inicial y ahora resulta que ha caído el tipo de cambio. No, perdón. Nadie me avisó de esto. Si el tipo de cambio cae, acá les dije que cae la tasa de interés. No, es al revés, ¿no? Porque acá hay un signo negativo antes. Entonces,
Sí, gracias, Marcelo. No me había dado cuenta del sí. Entonces, la pantalla, un toque. Entonces, la balanza de pagos nueva es esta, porque ha subido, ¿no? Y resulta que esa tasa de interés que ha caído va a incentivar a la producción, ¿no? Porque eso aumenta la inversión y la inversión hace que crezca la demanda y al fin y al cabo va a aumentar el Y. Entonces, esta IS que estaba ahí, ahora va a mejorar, ¿no? Entonces, si mejora la IS, vamos a tener una IS así. Esta sería la IS número 2, 3, perdón, 2. Y ese sería el nuevo equilibrio, donde se juntan la LM que nunca se movió, la IS que se movió 2 veces y la balanza de pagos que se movió una vez. Entonces, en este caso, sí se mueve la producción y también se mueve la tasa de interés. Entonces, como se dan cuenta, es un pasito más. Sí, es un pasito más. Sí, Marcelo, tienes razón. Sí. Entonces, por eso es que es un poquito complicado. Entonces, primero pueden practicar con este, donde R es exactamente R asterisco, y luego con este, donde R depende de la tasa de interés internacional y también de la depreciación. Esa es la única diferencia. Ojo, que acá las endógenas son estas, ¿ok? En el solucionario que subió nuestro JP del otro de la comisión, se equivocó ahí. En el caso de tipo de cambio fijo, esto es flexible, fijo, las endógenas son Y, son R y son RIN. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio está fijo. Y para que esté fijo, el Banco Central va a tener que intervenir. ¿Cómo interviene? Metiendo y sacando dólares de la economía. En otras palabras, aumentando o reduciendo sus reservas internacionales. Ya nos hemos pasado de tiempo, pero les voy a pasar el link de la clase del semestre pasado sobre Mandel-Fleming, donde he solucionado más ejercicios para que los chequeen. Entonces, más tardecito les paso el link para que también estén al tanto de eso. Y bueno, siempre tengan en cuenta de que la balanza de pagos puede venir de las dos formas. Así, como la hicimos en el inicial, y de esta forma, donde aparece la depreciación o el cambio de depreciación en esa ecuación de balance de pagos. ¿Preguntas, chicos? Profesor, entonces, como se resolvió la otra PD del anterior, donde la tasa de interés era fija, eso está mal, ¿no? Sí, sí, está mal. Ya le dije a Yulinio que lo corrija. Entonces, hasta que no lo corrija, no lo chequeen todavía. Más bien, les voy a pasar el video donde yo resuelvo ejercicios de Mandel-Fleming. Ese sí chequenlo con detalle. Y ya cuando Yulinio corrija el solucionario, ya le pasan, ya ahí sí ya lo chequean. Bueno, chicos, ya nos hemos pasado 7 minutos. Seguro quieren almorzar.